porque tu opinión también cuenta. Este equipo de producción es el mejor, de verdad que sí, de verdad que sí. Ustedes son heavy y los cortes detrás de cámara, aunque tienen su hate y vaina, pero conmigo porque yo soy hate. Ustedes tienen su hate conmigo porque yo soy hater. Hay que estar claro, hay que estar claro. Mi comentario de hoy, ya para finalizar el programa. JC, JC. Generación valiente, generación diferente. Y quiero iniciar el comentario leyéndoles un poema que se llama The Great Awakening o El Gran Despertar. Un hombre despierta y despierta a otro. El segundo que se despertó, despierta a su hermano de al lado. Tres despiertos pueden despertar a todo un pueblo y virar todo el lugar de pie a cabeza. Muchos despiertos pueden causar un alboroto y al final despertarnos a todos nosotros. Un hombre se despierta con el amanecer en los ojos, seguro que luego se multiplica y se multiplica y se multiplica. Esto es un poema que se leía mucho en medio de la Revolución Americana y era o sea, consistía en cómo, o se leía como un tipo de motivación para que más americanos se levantaran contra la monarquía inglesa que controlaba esta parte del mundo también, específicamente en el norte. Y lo leo de primera mano para iniciar mi comentario de generación valiente, generación diferente, porque nosotros hoy en día, si bien es cierto que tenemos una generación más maleable, una generación que creció sin valores, una generación que la generación previa a esta estaba en otras cosas y también una generación que creció en mayoría sin padres, una generación que tiene muchísima más información que nunca en la historia de la humanidad, o al menos información accesible. No es menos cierto que esa misma generación, pocas personas la están despertando, o la estamos, porque me incluyo. Pocas personas hemos decidido, yo voy a multiplicar lo que yo estoy haciendo. Pocas personas no hemos detenido a decir, ok, me corresponde a mí, por lo menos direccionar a quien quiera tomar una dirección diferente. Y así como en este poema, que implica, o por lo menos explica, de que una persona que despertó, más que quedarse despierto solamente, va y le toca la puerta a alguien y le dice, vamos, vamos, tenemos que levantarnos. Pero ese otro, que es el que lo levantan también, dice, pero yo no puedo dejar a mi vecino que está al lado que se quede sin despertar. Y va y le toca la puerta y le dice, vamos, vamos, tenemos que levantarnos. Y esos tres que se levantan salen por toda la ciudad despertando a los demás que están durmiendo porque hay peligro que se acerca. Y esos tres hacen tal alboroto que la ciudad Sí. entera se despierta y se une a ellos. Y toda la ciudad entera y despierta, entonces empieza a tener fuerza. Y aquí necesitamos despertar en República Dominicana. Y hace un tiempo ya, que aquí se empezó, que varias personas despertaron y vi de Mariano Castillo, que publicó un video de Pelegrín en Twitter, donde Pelegrín hace casi 20 años, no, casi 20 años, no, hace casi una década, en el Congreso, o más de una década en el Congreso, estaba hablando del problema que hoy estamos viviendo. De cuando Freddy Veras Goico en 1990 decía, a nosotros nos van a meter los haitianos en- de manera sigilosa sin ni siquiera darnos un tiro. Y ellos van a venir, van a traer sus mujeres, van a parir aquí, van a ser dominicanos y después van a conquistar la isla sin dar un tiro. Eso decía él hace 20 años, más de 20 años. Y cuando él lo decía, él estaba despierto y estaba tratando de despertar más personas. Y qué bueno que se fue replicando. Y qué bueno que una generación intermedia mantuvo una resistencia para que ciertas cosas no se dieran. Qué bueno que en el proceso de tiempo de 1992, que tuvimos una crisis por las elecciones, a la fecha la democracia se mantuvo porque habían personas despiertas. Pero ahora hay personas despiertas, hay cosas que están mejorando, pero yo pienso de manera muy personal como que podríamos ser más.
que podríamos ser más y que Gracias. quienes alzamos la voz, de pronto no estamos multiplicando con quienes tenemos al lado. Pero no solamente multiplicando con quienes tenemos al lado, no lo estamos despertando y diciéndole, hey, ve despierta a fulano, ve despierta a tus amigos, ve y dile a otros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, más gente va a seguir en su mundo. Más gente va a seguir, cónchale, los políticos todos roban, cónchale, este país no va a cambiar, cónchale, este país no es de nosotros, como dijo el amigo Giovanni. Para que este país no es de nosotros, este país es de ellos, ya, total. No, este país no es de ellos. Este país es de nosotros. Este país es nuestro. Esta es nuestra tierra. Esta es nuestra constitución. Esta es nuestra bandera. Esta es nuestra tierra, nuestro estado. No es de la ONU, no es de Estados Unidos, no es del BID, no es del IPPF, no es de Bill Gates, no es de nadie más que de nosotros. Y si nosotros seguimos dormidos, a pesar de que hagamos frente con situaciones puntuales, y si nosotros no multiplicamos, como dicen por ahí, cuando los buenos callan, los malos gobiernan. Y necesitamos una generación un poquito más valiente y más enfocada. Y una generación que entienda que ya le toca madurar. Porque también sucede que hay un grupo poblacional y pasa en diferentes renglones de la sociedad, específicamente entre las edades de 30 a 50 años, y se puede notar con las mujeres solteras. Usted se sienta con una mujer soltera de 35 a 45 años, productiva, enfocada, y una de las primeras cosas que le dice es que no aparecen hombres. Yo no consigo hombres. Lo único que quieren los hombres es pasarle a uno por arriba y ya. Como que nada. Pero es que no son toditos como muchachitos grandes. Y no se lo estoy diciendo porque me lo dijo una, o porque me lo dijeron dos, o porque me lo dijeron tres. Es porque es casi una norma. Y usted lo puede hacer, confirmar esa casi norma, tomando aleatoriamente mujeres solteras de más de 45 años, de entre 30 y 50 años, y preguntarle. Pero entonces uno mira el comportamiento de ciertos hombres en el mismo rango de edad y nota que la mayoría suelen no querer tener responsabilidades, suelen tenerle miedo a tener compromisos fuertes, suelen querer vivir todavía como si tuvieran 25 años o 20 años de fiesta en fiesta en fiesta todos los fines de semana, suelen no querer hacerse responsable de sus hijos porque los hijos son de la mujer, etcétera, 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 etcétera. Entonces, entiendo que esa generación de valientes, que esa generación también necesita como entender, hey, nosotros somos los hombres y mujeres de ahora. A nosotros que nos corresponde arreglar la sociedad. O sea, no es a Luis Abinader nada más, no es a los que hacen política, no es a los que hablan en radio, no es a los que siempre están comentando y leyendo los periódicos, no, 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 no. A mí me toca también. Porque valentía no es solamente entender que hay un problema, es accionar para resolver ese problema. Y necesitamos una generación valiente. Y necesitamos prestar atención a las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque en la madrugada era que atacaban en la antigüedad. En la antigüedad era fácil definir cuando un hombre era valiente y cuando un hombre era pendejo. ¿Por qué? Porque cuando pasaba que unos maleantes se metían a una comunidad X y querían llegar para cogerle la comida, violarle las esposas, tomar los niños como esclavos y matar a todos los hombres, llegaban de madrugada porque era la forma en la que estaba todo el mundo descuidado. Si en el momento que atacaba unos maleantes, el primero que salía corriendo no era valiente, ya era fácil identificarlo. El primero que salía corriendo no era valiente, el que salía a defender su territorio, el que salía a defender su familia, el que salía a defender sus alimentos, ese era valiente. Ahora es un poquito más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos casas construidas, tenemos una estructura habitacional diferente, ahora tenemos un esquema social, digamos, diferente, ahora no tenemos la violencia como norma, ahora son muchas otras aristas y variables que no son iguales a hace 1500 años. Sin embargo, también se determina valentía hoy cuando nosotros entendemos que necesitamos mejorar nuestra sociedad y cuando nosotros nos hacemos responsables de las cosas que nos corresponden, como nuestra familia de primer grado, cuando nosotros nos hacemos responsables del entorno que nos corresponde, cuando nosotros no delegamos lo que nos corresponde a terceros. Y yo reflexionaba
Respecto al caso de Steven y el otro chico, Edgar, y decía que al muchacho había que enseñarle a tener defensa personal. ¿Por qué? Porque ese error que nosotros hemos cometido en el que todo que me lo defienda alguien más. El papá de ese muchacho, de Edgar, no iba a estar todo el tiempo. Un policía no va a estar todo el tiempo. Si a ti te abordan 5 personas para atacarte con violencia, la policía puede pasar coincidencialmente por ahí. Si te agreden de alguna forma, tú tienes que saber defenderte. Y eso nosotros deberíamos tenerlo como norma, como espérate, mis hijos tienen que saber defenderse. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar 24/7 al lado de ellos como una lapa. No lo voy a estar. Y aparte porque su estructura emocional necesita tener independencia y la independencia implica la capacidad de defensa. Y como ahora mismo vivimos en una sociedad menos hostil y en queriendo reflejar a la utopía de paz, como que el ser humano no es como es, pues no le prestamos atención a muchas cosas y también los hombres y mujeres son menos valientes. Y necesitamos una generación más valiente, necesitamos gente que se sepa defender, necesitamos gente que preste atención, porque cuando tú te sabes defender, tú también estás atento a los peligros potenciales. ¿Por qué? Porque sabes cuáles peligros pueden asignarte o pueden hacerte algún daño, y no solamente a nivel físico, sino también económico, a nivel social y a nivel político. La política, aunque nosotros no estemos en ella, va a seguir existiendo. Aunque nosotros no formemos parte de la decisión, alguien más la va a tomar y va a tomar decisiones por nosotros sin nosotros querer esas mismas decisiones, por así decirlo. Y por ende, y por ende, necesitamos una generación valiente, necesitamos prestar atención y necesitamos gente más despierta. Necesitamos gente más despierta, gente que tal vez uno pueda decir, bueno, es que hay una realidad. Muchos dominicanos viven el día a día, Eury. Muchos dominicanos lo que están atentos en su cuarto, en su vida, en su mundo, en tratar de llegar al final de mes, en poder sobrevivir con el pequeño salario que tienen o con lo poco que producen, en poder tirar para adelante, en poder tener movilidad social. Claro, pero todos esos problemas se desprenden de una realidad, de decisiones políticas y sociales, una, o que hemos ignorado o que hemos dejado que otras personas las tomen por nosotros. Bueno, por consecuencia la hemos ignorado si hemos dejado que otras personas la tomen por nosotros. Pero la producción no más se ríe cuando yo hago eso. pero pero esa realidad que tienen esas personas o que tienen muchos dominicanos, viene a raíz también de que nosotros hemos dejado que el mundo fluya y que otra persona resuelva por nosotros. Y no debería ser así. No debería ser así. Y así como en psicología, el primer paso para tú mejorar algo es reconocerlo. El primer paso para tú mejorar una condición psicoemocional es reconocer o entender que la tienes. Entonces, cuando tú entiendes esa situación psicoemocional, entonces la empiezas a trabajar para mejorarla. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como sociedad y como generación menos hemos hecho es querer reconocerlo, tal vez por miedo a la vergüenza, tal vez por arrogancia, tal vez por ego, pero nos cuesta reconocer que lo hicimos mal. Nos cuesta reconocer que nos desconectamos. Y quiero terminar mi comentario leyéndoles algo que había escrito el 10 de octubre del año 2019. La raíz del problema en República Dominicana. ¿Cuál es la raíz del problema? Vemos tantas situaciones actuales, tantas deficiencias, tantos problemas en nuestra hermosa isla, pero ¿cuál es la raíz del problema? Es muy fácil culpar políticos corruptos, pero también mala administración o la falta de acceso a derechos básicos para el ciudadano. Todos ellos forman parte del problema, pero de fondo no son la raíz. La raíz tiene muchas ramificaciones, sin embargo, algunas de las más fuertes son educación cívica. Desde antes de 1990 no se educa cívicamente en las escuelas a los estudiantes. Por ello, tenemos una ciudadanía sin amor al civismo y su patria. Y los que recibimos, y hago una acotación al escrito, y los que recibimos educación posterior a 1990, la recibimos en medio detrimento. Me refiero a educación en las escuelas, no necesariamente familiar. Corrupción y mantenerse al margen. A partir de 1994, la generación de nuestros padres no transmitió los valores que la generación de Peña Gómez luchó. Sí, a nosotros, la mayoría en el padrón, no se nos enseñó a luchar por nuestros derechos, ni a cumplir con nuestros deberes, le agrego. Indignación, políticos mesiánicos y poca esperanza.
Estamos indignados, cansados, no tenemos esperanza que las cosas mejoren, pero también queremos un político mesías que nos resuelva los problemas para seguir con nuestras vidas. Eso nos deja estáticos sin siquiera dar un paso para iniciar. Luis Abinader no vaya a arreglarte una cosa, el alcalde no va a ir con una escoba a limpiarte el contén. Está bien que uno paga tributo y demás, pero hay cosas que nosotros tenemos que accionar. El político no es un mesías. Y te tengo una información, si no empezamos, jamás terminaremos. Los problemas se arrancan de la raíz, si me explico. La pregunta es, ¿cuándo empiezas tú con lo que tienes a mano? Da el primer paso y acciona. Vamos con esta llamadita antes de cerrar. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Buenos días. Bueno, se desconectó. JC. ¿Qué te quiero decir con esto, Radio Escucha? Bueno, ahí está activa la llamada. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Mira, algo que tiene el programa de ustedes es que los temas que ustedes ponen se enlazan uno con otro, querramos o no. Yo he notado eso. Y yo he tocado todo usted un tema que se enlazó con uno que tú tocaste ayer, que tiene que ver con el tema de ahora. Por ejemplo, Jaime hoy tocó sobre los fondos que se le dan a los partidos, que realmente es un abuso. Cada vez que se forma un partidito hay que darle fondo y todo eso. Son empresas, como eso le decía antes, son empresas, son grupos de gente que forman partidos para explotar el Estado, los fondos del partido. Entonces, ¿qué pasa? Ayer tú te referías a los memes que se le hacen a los políticos, que hay unos que son orgánicos, pero hay otros que le cae porque los comunicadores se lo inventan, por ejemplo. Pues mira, este es orgánico, que salió de Estrella de la Opinión, y te lo voy a describir ahora mismo. El ingeniero Morrison, que es un partido, el País Posible, creo que se llama. Sí, País Posible se llama. Un partido. Bueno, pero él va a recibir su fondo, yo no sé, que es un partido para apoyar a Abinader. Entonces, ese País Posible, el partido se llama Papo, me imagino, País Posible, el Papo, ya él formó el Papo. Entonces, el gentilicio de ese partido, o sea, los que pertenecen, los miembros, son los papitas. Yo soy papita porque yo pertenezco al Papo. Entonces, ¿cuál será el logo? Bueno, la cara del ingeniero con el sombrero del Papa comiendo papitas. Dime, Un meme de ahí mismo. Está creativo, ¿tú entiendes? está creativo, Entonces es ciudadano. un relajo. Así, ¿no? Entonces son cosas que ustedes plantean, que surgen, que uno lo nota y uno lo describe. Quería contribuir con eso, hermano. Adiós. Muchísimas gracias, ciudadano. Que esperen su dinero. Muchísimas gracias, ciudadano. Y para cerrar les digo, si nosotros como ciudadanos, si nosotros no accionamos, si nosotros no tomamos la rienda de la República Dominicana y si nosotros no despertamos e incentivamos a ese que despertamos a que despierte más personas para que forme parte de las decisiones país, nosotros vamos a seguir de mal en peor. Vamos a seguir de mal en peor y le vamos a seguir dejando el país al más tigre. Y este fin de semana, tal vez en el tiempo familiar, en el momento de asueto, de descanso que vas a tener, reflexiona en esto. Comparte lo que piensas, habla con tus amigos, diles, óyeme, vamos a arreglar este país porque a nosotros nos compete, nosotros somos los hombres y mujeres que debemos tomar la rienda. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.